Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver específicamente cuáles son los componentes más importantes de un PLC y cómo van a influir también al momento que nosotros queramos programar alguna solución para controlar algún proceso, ¿ya? Que es más o menos el enfoque que le damos a esta parte del curso. Así que estaba habilitando justamente algunas actividades del aula, ¿ya? Voy a dejar ahí hoy todas las que nos sirvan, voy a en realidad dejar fuera aquellas que se vean contenidos de una forma diferente o cosas que nosotros no hayamos visto, ¿ya? Pero principalmente todo lo que les puede ser de utilidad, que hay bastantes cosas. Así que el primer apunte que revisamos fue el apunte del tema 7, lo tengo por acá, y vamos a avanzar también al apunte del tema 8, que deberíamos dejarlo listo hoy día. Tiene bastante texto en realidad, uno de ellos creo que el 8, pero son más que nada detalles técnicos, así que vamos a ver aquellos que nos sean más relevantes. Ya. Habíamos hablado acerca del PLC, que finalmente es un computador industrial, que tiene muchas similitudes con los computadores personales que nosotros usamos, y también alguna diferencia, que las diferencias principales son la mayor robustez que tiene, el hecho de que ejecuta un programa de forma continua, ¿ya? De forma cíclica, por tanto no podríamos decir que realiza tantas tareas diferentes, sino que realiza una sola tarea de forma bastante consecutiva, por decirlo así. ¿Ya? Que vimos también, ¿cierto? Que anteriormente existían unos sistemas basados en relés, los cuales tenían la desventaja más importante de que cualquier cambio que se requiriera realizar, había que entrar a modificar directamente el cableado. Y incluso tanto era así que ya ni siquiera se cambiaba el cableado, sino que se cambiaban los tableros completos. Y después uno si quería modificar alguna solución a las problemáticas que tuviera, modificaba el tablero y después lo instalaba completo. Era mucho más práctico y rápido. Y acá tenemos algunos sistemas, creo que habíamos alcanzado a ver acá los sensores, ¿cierto? Vimos estos sensores que era, por ejemplo, un pulsador, un sensor de límite, que esto generalmente, esa pieza que ustedes ven ahí es una pieza móvil, que al momento de que alguna otro mecanismo o pieza mecánica lo mueve, lo desplaza, va a abrir o cerrar un contacto. Entonces se puede detectar que, por ejemplo, no sé, que una puerta está abierta, que está cerrada, ¿ya? Esos son, por ejemplo, algunos usos prácticos que tiene. Tenemos también un sensor que podría ser magnético, podría ser capacitivo. Generalmente se utilizan para detectar la presencia de algún objeto o qué tan cerca está, ¿ya? Algunas salidas que podrían ser el contactor que permite controlar en este caso la activación de un motor. Yo les mostré una gráfica así, en realidad hice un dibujo y me parece que lo mejoré bastante, así que lo vamos a revisar respecto al que dibujé en la clase. Para que así aprovechemos de ver ese mejor dibujo, ¿ya? Tenemos también una válvula solenoide que es finalmente un dispositivo que con diferentes, obviamente, podríamos decir, sistemas de operación. Hay algunos que funcionan con membrana, hay otros que funcionan con una especie de mariposa, ¿ya? Pero la cosa es que permiten cerrar o abrir una válvula y por tanto permitir o no la circulación de algún líquido o algún material, ¿ya? También hay unas válvulas de cuchilla que son para cortar directamente el flujo por ejemplo, concentrado. El concentrado que finalmente es una especie de polvo, tierra con material así, y que a veces incluso se le puede inyectar un poco de líquido para así poder hacer que fluya por las cañerías. Porque no sé si ustedes han escuchado alguna vez, pero por ejemplo hay algunas mineras como Pelambre, que ellos lo que hacen es vender el concentrado, no venden, por decirlo así, los ánodos o los cátodos de cobre, ¿ya? No hacen fundición, sino que simplemente obtienen el concentrado, que piensan que es como una especie de polvo, así, le inyectan líquido, lo mandan por cañería y lo cargan en barcos. Y esos barcos se van a China, ¿ya? Así como finalmente venden en este caso ellos el concentrado porque les sale mucho más económico que hacer todo el proceso. ¿Qué les puedo decir? Son diferentes alternativas. Tenemos también una luz que puede servirnos para indicar el que está en operación algún sistema. ¿Ya? También se considera una salida. Y ahí estaría un PLC. ¿Qué tenemos por acá? Justamente los componentes. Aquí se ven todos juntos. Tenemos la parte que está en amarillo, ¿cierto? Que sería el procesador, el CPU en específico, que tiene adosada la memoria, donde va a estar cargado tanto el programa que nosotros queremos que ejecute el PLC, como los datos. Esos datos se refieren específicamente a lo que está pasando con las entradas y lo que está pasando con las salidas. ¿Ya? Vamos a ver nosotros también en el siguiente apunte que se manejan unas llamadas imágenes de entrada y imágenes de salida, que son tablas que simplemente guardan la información de lo que está sucediendo, ¿ya? Y tenemos también, ¿cierto?, un dispositivo de programación que por lo general puede ser ya sea un computador que esté en red
o puede ser también un dispositivo de mano, ya que con el cual uno puede conectarse incluso por Bluetooth, hay diferentes tecnologías también, y puede modificar el programa, ¿ya? Pero obviamente para modificaciones menores, sí. Tenemos la fuente de alimentación, que está acá arriba como en verde, un color medio verdoso, ¿cierto? Que le va a entregar la energía tanto a los módulos de entrada y de salida, como también al CPU. Y lo que están acá son los módulos de entrada y salida. Tiene una aislación óptica generalmente, ¿ya? De cualquier otro tipo, para que así cualquier corriente que circule en los módulos no afecte obviamente la operación de esta unidad central, porque finalmente esta unidad central trabaja con tensiones bajas, más que nada como lo haría un computador. Y acá podemos tener un nivel de tensión mucho más alto, lo mismo acá en la salida, ¿ya? De hecho, podríamos tener fácilmente 220 volt acá también o más, aunque por lo general se trata de siempre trabajar con las menores corrientes y tensiones que se pueda, ¿cierto? Para controlar un sistema. Y se ocupan otros elementos externos para entregar la energía final a nuestras cargas. Por ejemplo, podría ser un motor, en este caso esta es una bocina, ¿cierto? Este es un calentador, sería la resistencia de, por ejemplo, de un horno, ¿ya? Lo que ven ahí. Y vamos a ver por acá lo que yo les comento, es la imagen de una que vimos, que dibujé en la clase anterior, pero ahora la mejoré. Déjenme buscarla por acá. Eso debería ser el jueves, ¿cierto? Jueves 12. Jueves 12. Esto debe ser. Debería estar guardada. A menos que la haya dibujado en otro lado. Vamos a ver. A ver. Ah, sí, la mejoré. Bueno, después le hice el círculo y todo está, en el aula está subida con un mejor círculo. ¿Ya? Pero aquí se ve mejor igual. Pueden ver ustedes que en realidad la información del PLC viene por acá. Viene por acá. Lo vamos a dibujar ahí. Acá estaría el PLC, ¿cierto? Este sería el dato de una puerta, perdón, de un canal de salida, donde pondríamos, por ejemplo, no sé, una tensión determinada acá, podría ser 24 volt, por ejemplo, en la salida, y eso en definitiva va a alimentar esta bobina, que forma parte del contactor que yo les mostraba recién. Sería, por ejemplo, eso que ustedes ven ahí, sería una parte de este elemento. Estaría por acá, ¿ya? Por ahí, y precisamente ahí tendría probablemente los puntos de conexión. ¿Qué se consigue con eso? Se consigue que se cierren los contactos, que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Eso es magnéticamente, eso representa esa línea segmentada morada, ¿ya? Que magnéticamente se cierran, se permite que circule la corriente y otra fuente externa, ¿ya? Que podría ser una red trifásica, va en definitiva a alimentar a nuestro motor, ¿ya? O sea, no es el PLC que le entrega la energía al motor, porque de hecho no podría brindar energía suficiente. Acá nosotros podríamos tener, sin ningún inconveniente, 200 amperes, sin ningún problema, incluso más. 600, yo creo que ahí estoy exagerando, pero 200 sin problema, por línea. Y aquí, ¿cuánto tendríamos? No sé, yo diría que a lo sumo unos 200 miliamperes. Y estoy exagerando, yo creo que lo más probable es que sean alrededor de unos 100. Esos rangos son razonables, ¿ya? Más que eso no se va a ver en una etapa de control en este caso, específicamente a través de una salida de un PLC. Él no va a entregar tanta corriente, ¿ya? Y así es como se ocupa esa fuente externa, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver que acá tenemos varios dispositivos de entrada o de sensado, ¿cierto? Que serían en este caso interruptores, podrían ser algún tipo de elementos que cambian su estado de operación dependiendo de la temperatura, de la presión, de lo que sea. Y ahí tenemos la salida, ¿cierto? Acá ustedes pueden ver lo que son las secciones de entrada y salida fijas y las secciones de entrada y salidas modulares. ¿Qué significa que sea entrada y salida fija? Que en realidad la cantidad de entradas y salidas no cambia. Es bien directo. Pueden ver que este dispositivo de acá, no se alcanza a ver porque está súper pixelado, pero todo lo que yo estoy marcando acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene, en principio, si es que veo bien, para lo que se alcanza a ver, serían 11 entradas, ¿ya? Y probablemente sean 10 y tenga una entrada de común, que es lo más probable. Estos botones que aparecen acá serían para configurar el programa. En esta pantalla se vería el programa mismo. Y acá abajo lo que ustedes tienen son 4 canales de salida, que son canales de salida por líneas dobles, ¿ya? Y me parece, en realidad como digo, está súper pixelado, pero alcanzo a verlo un poco, que sería de contacto simplemente, porque hay salidas que son sin energía, por decirlo así, que simplemente permiten abrir o cerrar una línea para así yo controlar algún proceso. Sería el equivalente como a lo que tendríamos acá, imagínense así. Es como que yo, en vez de que le esté mandando acá energía por acá,
Yo simplemente lo que hago es redireccionar. Es como que imagínense que la bobina está ahí, esto es una tierra, acá tenemos una fuente externa, que podría ser una fuente que tenga unos, no sé, unos 24 volts, por ejemplo, y la energía la está entregando ella. ¿Qué hacemos nosotros entonces solamente? Lo único que hacemos es esto. Supongamos que este sería el PLC, acá está el PLC, voy a dibujar un poquito mejor. Lo que el PLC brindaría sería un contacto que nos entrega energía y que simplemente se va a abrir o cerrar para así permitir la circulación de corriente. ¿Se fijan? Entonces, cuando se cierra el contacto, la corriente circula a través de la bobina, eso cierra nuestro interruptor, nuestro contactor en realidad, ¿cierto? Y funciona el motor. Si es que este contacto está abierto, no va a circular energía a la bobina y por tanto, esto va a estar abierto y no va a funcionar el motor. Se dan cuenta que en realidad esto no está entregando energía. Simplemente es un camino que permite que circule o no. ¿Ya? Esto se le llama también, en un contexto como más, yo diría, más técnico, contactos secos. Se dice que no son mojados porque mojados estaría entregando energía. Pero eso es muy, muy técnico. Así que, entre comillas, contactos así. ¿Se entiende la idea? Vamos a ver por acá. ¿A lo que me refiero? Que en definitiva lo que va a controlar el PLC es cerrar o abrir ese pequeño relé que tiene en su salida. ¿Ya? Y en base a eso va a permitir la circulación de la corriente, pero esa corriente finalmente, esa energía la va a entregar a una fuente externa. Una fuente, como le digo ahí, que puede ser de 24 volts en este ejemplo. Podría ser también de 110 volts, 220, depender simplemente del tipo de contactor. Y además la energía que está obteniendo este motor la entrega a otra fuente externa, que obviamente de mucha mayor potencia y que no tendríamos cómo hacer que circule incluso esa corriente por acá, se nos fundiría la salida. ¿Ya? Algo similar ocurre, por ejemplo, con los Arduinos. Los Arduinos también tienen salidas que uno les puede obtener corriente a partir de ellas, pero de valores muy bajos y que finalmente sirven para controlar simplemente, no para alimentar lo que sería la etapa de fuerza de un sistema. Y el error más común, que les terminan quemando las salidas. Ya. Entonces, bueno, ahí se alcanzaba a ver, no creo que se vea la verdad, pero aparece el contacto dibujado ahí. Tenemos otros tipos, ustedes pueden ver algunos con más entradas, con menos, con más, con menos entradas, ¿cierto? Casi todos tienen 4 canales acá. Y esto que está por acá es un PLC ya industrial, el que está a la derecha, que tiene una sección de entrada y salidas modular. Eso quiere decir que yo puedo directamente ponerle más módulos, que es como ponerle más tarjetas a un PC. Así tal cual. Voy, las conecto. Obviamente él las reconoce si es que son de su misma marca, porque eso también es importante, que son muchas veces estos son equipos propietarios que solamente le funcionan sus propios módulos y son bastante costosos en realidad. Un módulo de estos, para que ustedes tengan una idea, así como, no, yo diría que no costaría menos de $2.000, 3.000, 4.000, esos son los rangos que se manejan. Porque todo este equipo en sí podría costar $25.000, $30.000, sin ningún problema. Incluso más, dependiendo de la aplicación. Claramente son industriales. La fuente generalmente va acá a la izquierda. Esto, de hecho, esta es la fuente, lo que está acá, lo que está como en color naranjo. Este sería el CPU. Podría tener también una tarjeta acá de comunicación. Acá tenemos otros tipos de puertos. Esto debe ser de entrada y salida, a pesar que no se distingue muy bien en la imagen. Y nosotros podemos modificarlo. Entonces, si tenemos por defecto, supongamos, 24 entradas o 32 entradas, podríamos agregarle otro módulo y tener 64. Podríamos agregarle también un módulo que tenga entradas y salidas al mismo tiempo. Claramente, para aplicaciones industriales. Acá ustedes pueden ver el ejemplo que yo les comentaba, ¿cierto? Configuración de entrada y salida fija. Aquí tenemos algunas salidas conectadas y aquí también algunas entradas. En este caso sería precisamente el PLC que le está entregando energía, que no siempre es el caso, ¿ya? Hay casos en los cuales simplemente, como les mostraba yo, cierra un contacto que permite que otra fuente externa alimente esas salidas, ¿ya? Acá también pueden ver ustedes la imagen que yo les comentaba respecto a un PLC modular y que se ve bastante mejor, ¿cierto? Porque aquí estaría la fuente, aquí estaría el módulo del procesador, que siempre está justamente en el lado de más a la izquierda junto con la fuente. Y aquí hay diferentes módulos de entradas, de salidas. Acá hay un módulo que combina tanto entradas como salidas. Porque de repente para la aplicación que nosotros podamos necesitar acá o que hagamos resolver, puede que nos haga falta solamente algunas pocas entradas y salidas, ¿cierto? Acá tenemos cómo se van a conectar los módulos. Eso obviamente depende mucho de la marca en específico que estemos utilizando. Como pueden ver, es como una tarjeta de PC, esas antiguas que se ponían en los puertos PCI, que ya ni siquiera vienen. Ahora son PCI Express, mucho
mayor ancho de banda. Y aquí tenemos una fuente. Acá está la fuente. Son fuentes también que son bastante costosas en realidad, bueno, acorde al sistema. Pueden ser fuentes alternas, pueden ser fuentes continuas, pero lo importante es que se requieren obviamente para la operación del sistema. Sin ella no podemos hacer nada, lógicamente. ¿Ya? Aquí se alcanza a ver que nos entrega unas líneas de 24 volts, 0 volts, no alcanzo a ver lo que dice ahí, ¿cierto? Y probablemente también algunas líneas en tensión negativa también, para alimentar finalmente los módulos. Aquí tenemos el CPU, que sería nuestra unidad de procesamiento central, y que finalmente se reconoce como el cerebro de nuestro PLC, así como ocurre también con los computadores personales, ¿cierto? Consiste de un microprocesador que va a implementar la lógica y va a permitir también controlar las comunicaciones entre los módulos. Y algo muy importante es que requiere memoria, lógicamente, para poder guardar la información, para que se guarde el programa. Tenemos aquí una especie de selector, y esto es muy común en los PLC, que nosotros vamos a tener al menos 3 modos de operación. Tenemos un modo de operación que es el que está funcionando, es como el run, se llama simplemente. Está corriendo el programa de forma cíclica. Tenemos un modo que nosotros vamos a poder programarlo, que aquí aparece a la derecha como prop, ¿cierto? Y tenemos algunas veces un modo de prueba, ¿ya? Que es un modo en el cual nosotros podemos modificar los valores de las entradas y chequear el funcionamiento que tiene, ¿ya? También puede tener otros modos de operación dependiendo del tipo de PLC. Aquí me parece que estos son de SLC, estos son de Siemens. Siemens es una de las grandes marcas de PLC. Estoy equivocado. A ver, déjenme buscar. Que a veces la memoria es media frágil. Podría ser de Allen Bradley o de... Ah, es de Siemens, sí, estoy en lo correcto. Ahí está. De Siemens. Que es una empresa alemana. Y la otra gran empresa es una empresa estadounidense que es Allen Bradley. ¿Ya? Son como las dos más grandes. De repente hay convenios que tienen con alguna empresa. Con alguna minera uno ve solamente los PLC Siemens. Mira, este no es tan costoso. Debe ser bien pequeño. Mira, con eso, por ejemplo, podemos controlar un sistema de, supongamos, de regadío, de iluminación en una casa, no sé, yo creo que ya como una parcela quizás. Aunque quizás nos quedamos cortos. ¿Ya? Pero esas son las aplicaciones principalmente que tendría. Para una industria ya más grande, ¿no? Esto no es suficiente. Ahí podemos tener también otro dispositivo. Este es modular, ¿eh? Miren ya. Sube un poquito el costo y eso que no tiene tantos módulos. Solamente tiene nuestro procesador, fuente probablemente incluida acá, y 2 módulos. Y se me perdió el apunte. Va a ser una pauta, una prueba. Ya, ¿dónde quedó el apunte? Acá está. Eso recuerden es respecto a nuestra unidad de procesamiento central o CPU. Como se dice acá, controla toda la actividad del PLC y es diseñado de tal manera que el usuario pueda ingresar el programa deseado en lenguaje de escalera. También se puede ingresar el programa en otros lenguajes, en bloque, o también unos lenguajes estructurados parecidos, por ejemplo, como yo diría a C, entre C y Java, son como versiones así, ¿ya? Versiones como bien parecidas. Pero por lo general se prefiere el lenguaje en escalera porque es mucho más simple visualizar. A pesar que si no se maneja bien, se hace como súper complejo igual, pero es el que más se utiliza. Vemos que el PLC va a ejecutar un proceso repetitivo, que es cíclico, ¿cierto? Que es el llamado escaneo o scan. El escaneo comienza con el CPU leyendo el estado de las entradas. Luego se ejecuta el programa, tras lo cual finalmente hace unas tareas internas de diagnóstico, de comunicación con otros PLC, ¿cierto? Y finalmente actualiza el estado de todas sus salidas. Y esto se repite y se repite y se repite. Aquí lo vamos a ver, miren. Leer las entradas, ejecutar el programa, tareas de diagnóstico y comunicación y finalmente actualizar salidas. Esto es bastante importante y al momento nosotros de programar lo vamos a tener en cuenta, ¿ya? Por leer las entradas, recuerden, nosotros nos referimos a obtener la información del sistema, porque finalmente un PLC lo que hace es eso. Lee el sistema, lee, por ejemplo, la temperatura que tiene el sistema, la presión, si es que el usuario quiere que pase algo o no, ¿cierto? Cualquier tipo de dato de entrada sería, en este caso, obtenido en esa etapa. Luego se va a comparar esos datos, que por si acaso les adelanto que se guardan en memoria, se corre el programa, lo corre el CPU, y empieza a verificar el estado en que se encuentra todo y cómo se corresponde con el programa. Si el programa, por ejemplo, dice, si la presión es mayor a tal valor y la temperatura es superior también a otro valor, ejecutar tal acción. Por ejemplo, activar, no sé, un ventilador, por decirlo así. ¿Ya? Así como trabaja el PLC.
Parece que me faltó algo comentar acá. Este proceso se repetirá de forma continua mientras el PLC se encuentre en modo ejecución o en modo run. ¿Ya? Dispositivos de programación. Un dispositivo de programación finalmente se utiliza para eso, para poder modificar el programa que está guardado en la memoria del PLC, cargarlo, modificarlo y ponerlo finalmente en operación. Por lo general se usa esta lógica, la lógica de escalera que les comento, ¿ya? O RLL también se le dice. Aquí vamos a ver cómo se ve. Yo creo que por acá tengo algún ejemplo. Justamente acá, miren. Ahí tenemos un ejemplo de un programa en escalera. Se fijan que se le llaman escalera porque tenemos que cada una de estas líneas corresponde, como por decirlo así, a un peldaño de nuestra escalera. Este es un dispositivo de mano que también se puede utilizar. Tiene bastantes botones, sí, pero más que nada las diferentes funciones que se pueden realizar. Tenemos funciones AND, OR, numeración, probablemente otras que se permiten, en este caso, controlar algunos otros procesos. ¿Ya? También se le agrega información. Esto nosotros lo vamos a realizar, vamos a usar un programa muy parecido, un programa de simulación de PLC, de programación de PLC, sí. Aquí, ¿qué teníamos? Teníamos justamente eso. El programa lógica escalera representa gráficamente una serie de peldaños donde hay contactos, bobinas y bloques de instrucciones especiales. Entonces nosotros vamos a ir poniendo esos bloques para así lograr que se evalúen determinadas condiciones de entrada y en base a ellas se vaya a ejecutar alguna salida o no. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de operación que tendríamos acá. Ustedes pueden ver que tenemos una especie de proceso de mezclado, donde hay un sensor de presión, un sensor de temperatura, un pulsador y un motor. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las entradas? ¿Cuántas entradas acá hay y cuántas salidas hay? Lo pueden escribir. ¿Cuántas entradas habrán? Fíjense que ahí tenemos el agua ingresa así, no parece haber alguna válvula, nada, simplemente ingresa, ¿no? Ya, sí, sí, muy bien, efectivamente, ¿cierto? Como lo comentábamos, todos aquellos elementos que nos permitan a nosotros conocer información del sistema, el estado en que se encuentra, son entradas, ¿ya? Y que generalmente son representados por medio de sensores. Y todos aquellos elementos que nos permitan modificar el estado del sistema, en este caso el sensor de presión no lo modifica, él solamente detecta cómo está la presión, ¿cierto? Está identificando el estado del sistema, por tanto es una entrada. El sensor de temperatura lo mismo, él no modifica el estado del sistema, en principio, porque obviamente uno podría decir que al medir modifica, pero supongamos que no lo hace. ¿Ya? El pulsador manual tampoco, en principio, va a modificarlo, simplemente nos permite saber qué quiere el usuario. Si el usuario quiere que, por ejemplo, que algo funcione o que no funcione, si quiere detenerlo también, el sistema. Y el motor, como decía, va a modificar el estado. ¿Cómo operaría esto probablemente? Probablemente se requiere una determinada presión con la cual se identifica la cantidad de líquido que hay. Se ve también la temperatura en la que está el líquido y en base a eso también se hace rotar. Supongo que trabajará una cantidad de tiempo determinada y después de eso estará lista la mezcla. Lo más común sería que tuviera alguna válvula de descarga, pero como es un ejemplo bastante simple, no se presenta. De hecho, tendría un sistema más o menos real, diría yo, una válvula acá para controlar la entrada del líquido, que sería también una salida, y tendríamos acá una válvula para controlar la descarga, ¿ya? Porque yo entendería de que este proceso lo que hace es llenar con un líquido determinado, ver que tiene una cantidad de líquido, ¿cierto? Con el sensor de presión. Si la temperatura es la correcta, también podría tener un calentador, de hecho, que hacer que funcione. Y una vez que está lista la mezcla, liberarla y dejar que pase a una siguiente etapa de nuestro sistema, ¿cierto? A través de la apertura de la válvula de descarga. En principio, si fuera un sistema real, ¿cierto? Acá podemos ver una descripción un poco más detallada. Se realiza el mezclado de forma automática cuando se accionan los interruptores de los sensores de presión y temperatura. Fíjense bien acá que estos sensores no son sensores que nos den, por ejemplo, información de cuánta temperatura hay, ¿ya? Ni de cuánta presión hay. Son simplemente sensores del tipo reostato para el caso de la temperatura y un sensor de presión, no recuerdo el nombre exacto que tiene para el caso de la presión, pero que cuando la presión alcanza un nivel, él se cierra. La presión baja a ese nivel, él se abre. ¿Ya? Simplemente va a ser en este caso un 0 o un 1 lo que vamos a recibir. Vamos a entender de que se cumple esa condición o que no se cumple. Ya no vamos a tener el detalle, lo cual con otros sensores sí podríamos tener. Podríamos tener, por ejemplo, una señal de corriente o de tensión que sea proporcional al valor de presión. Podría ser el caso, que no es el de ahora, ¿cierto? Y el pulsador manual también, porque finalmente lo que va a hacer es abrirse o cerrarse. Nosotros vamos a tener que cablearlo de forma tal que tenga una fuente de alimentación que nos permita finalmente poner un 1 lógico en nuestra entrada
que va a ser representado por medio de, por ejemplo, 5 volt, si es que supongamos que está cerrado, y si es que está abierto, 0 volt. Y eso el PLC lo va a interpretar como que la persona lo accionó o no. ¿Ya? También se podría realizar el mezclado de forma manual cuando se presiona el botón. Si quisiéramos llevar esa información a un programa, ¿cómo lo haríamos? De hecho, primero acá está representado con un sistema de relés. Ustedes pueden ver que hay dos líneas, una línea 1, línea 2, entre las cuales hay 120 volts, ya porque este es un ejemplo de Estados Unidos, así que está hecho a 120 volts de corriente alterna. Tenemos el sensor de presión acá, tenemos el sensor de temperatura. Esto sería, por si acaso, la bobina del motor. ¿Ya? Eso significa bobina, ¿cierto? Del motor de partida, porque podría ser un motor en realidad pequeño que haga partir otro también. ¿Ya? Ese sería un contacto de protección del mismo motor. Y este sería el pulsador manual. Aquí vemos que en realidad basta que yo presione el pulsador manual para que se cierre este circuito, porque esto es un circuito eléctrico, recuerden. Se cierra el circuito, va a circular la corriente desde acá, va a pasar por el motor, ¿cierto? Y si esto está cerrado, va a empezar a funcionar el motor. Lo mismo ocurriría si es que se activa este sensor de presión y este sensor de temperatura, ya que es un rheostato en realidad, que ellos operan por su cuenta. Se cierran, permiten la circulación. Se abren porque no se cumple la condición, no circula y no opera. ¿Cierto? Así de simple. ¿Cómo sería eso en el programa? Fíjense bien que desde el punto de vista del programa escalera, la dinámica y la lógica es muy parecida. ¿Ya? Aquí, obviamente, aquí no hay corriente, porque esto no es un circuito eléctrico, es una representación gráfica del programa, donde lo que se hace es evaluar condiciones, de forma tal que si tenemos que hay una cantidad, por ejemplo, o un camino de condiciones evaluadas verdadero, que llega desde este punto hasta este punto, esto va a hacer que se active, por ejemplo, esta salida. ¿Ya? Y vamos a ver en detalle, obviamente, cómo se trabaja con cada una de las instrucciones, pero en principio es eso. Si se cumple esta condición y se cumple esta, se activa esa salida. O si se cumple esta condición por sí sola, también se activa la salida. ¿Ya? Si se cumplen ambas, las tres, las tres, ¿cierto? Se va a activar igual. Sería como una especie de OR, entre comillas, ¿cierto? Y aquí tendríamos una especie de AND, porque se requiere ambas condiciones para que pueda operar. Esto y esto, o esto deben ser verdaderos, para que así se active nuestra salida. Esa es más o menos la lógica que vamos a seguir. Aquí está simplificado un poco el proceso de ejecución de nuestro escaneo, ¿cierto? Porque se omite lo que sería la comunicación con otros PLCs y las tareas de diagnóstico. Pero en principio sería eso. Verificamos las entradas, ejecutamos el programa. Aquí vendrían, ¿cierto?, las tareas que le decía yo de comunicación y de diagnóstico. Y por último, cambiar el estado de las salidas. ¿Ya? Que finalmente este cambiar el estado va a ser representado simplemente por modificar el valor en memoria asociado a la salida. ¿Ya? O sea, si había un 0, ponemos un 1. Eso lo hace el CPU, por si acaso. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, el cómo estaría cableado. Tenemos una línea, este es un fusible, sería un elemento de protección que supongamos que por algún motivo la fuente de alimentación nos entregara una corriente superior, este elemento se quema. De hecho, no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez acerca de esto, no creo, la verdad, porque son demasiado jóvenes para ello. Pero alguna vez han escuchado acerca de casas antiguas que tenían tapones. ¿Les suena algo eso? Porque incluso yo soy muy joven para ello, pero me imagino que no lo han escuchado, sí. Eran fusibles que tenían las casas. Miren, les voy a mostrar algo. Cadete con casco. Oh, antiguo, miren, ahí salió. No sé si lo escuché aquí en la clase. En una Probablemente parte dije lo yo. escuché eso. Vamos a cerrar esto de acá. Esos son, miren. Yo me acuerdo que la casa de mi abuelita tenía eso. Ya no está la casa, tampoco mi abuelita, pero me acuerdo ese detalle. ¿Se fijan? Son fusibles. Un fusible finalmente es como apareció a los fusibles de los vehículos, cuando uno, por ejemplo, no sé, está lloviendo, se produce un corte porque justo saltó agua, se metió como por debajo de nuestro vehículo y se quema un fusible, dice uno. El fusible finalmente piensan es que es como una especie de alambre que si circula una corriente superior a un valor determinado, se quema. Como se quema, implica que nosotros tenemos entonces que cambiarlo, ¿ya? Porque ya no va a funcionar, obviamente. Aquí tenemos un fusible como los que se verían en otros dispositivos, más modernos, lógicamente. Y antiguamente las casas tenían esto. Antiguamente, sí, yo diría, no sé, 60 años, 50 años. No, no tanto, porque esas casas eran más. Yo diría que hace como unos 30
30, 40 años, fácil, se podían encontrar. Después ya se cambiaron, lógicamente. ¿Se fijan? Entonces son fusibles, pero que se enroscaban simplemente. Entonces se dañaban, la gente los cambiaba. Cuando habían sobrecorriente y cosas así. ¿Por qué les comento eso? Porque eso mismo se utilizaría en estos casos. Si es que, por ejemplo, nuestra fuente de alimentación nos entrega una corriente demasiado alta, porque hubo un corte, lo que sea que haya ocurrido, este fusible se quema y se abre el circuito. Y así no se nos va a dañar el dispositivo. Eso debería pasar con todo, ¿cierto? Y acá ustedes pueden ver que se está alimentando, ¿cierto?, nuestros sensores. Se les está entregando esta línea de corriente, de forma tal que al momento que se cierran va a llegar una tensión acá, ¿cierto? Y en definitiva también una corriente, pero va a llegar a cada una de las entradas. Están conectadas las entradas I1, I2 e I3. En las otras no hay nada. Simplemente no están ocupadas. Estas serían las líneas de alimentación de este PLC, que aparentemente no tiene fuente externa. Probablemente tiene un transformador dentro de él, ¿ya? Pero en principio le podemos conectar las líneas de alterna. Y acá estaría nuestro contacto. ¿Se fijan que es un contacto, tal como les mostraba? La línea de alimentación que finalmente va a alimentar este motor va a ser L1. L1 que va por acá, va a llegar hasta ahí, ¿cierto? Y L2 que está conectada directamente a nuestro motor. ¿Ya? Si se cierra ese contacto, la corriente puede circular y él va a operar. ¿Ya? Eso sería la operación de un dispositivo bastante básico. Y aquí está el programa, que nosotros podríamos con estas teclas modificarlo. ¿Ya? Esa sería como, yo diría, como la aplicación más simple. Y de hecho, ¿saben ustedes que estos dispositivos se encontraban antes en un laboratorio y se podían hacer experiencias, pero ahora el laboratorio lo eliminaron? Un laboratorio que estaba en el tercer piso, no, en el segundo piso del FIN. Probablemente alguna vez lo vieron, antes de que lo eliminaran. No sé si ustedes lo vieron. ¿Tuvieron alguna experiencia ahí ustedes? Porque de repente yo sé que otras carreras van. Segundo piso del FIN. Se fijan que ahora, por ejemplo, al principio de año lo hicieron. Y creo que al final del anterior también. Como que modificaron ese piso. Antes ahí había el laboratorio. ¿Se acuerdan de la universidad? ¿Qué es el FIN? Claro, lo remodelaron. Quitaron los laboratorios y ahora es como una... Parece como patio de mall, la verdad. Qué recuerdos aquellos. Sí. Y el tema es que ya no está. Y teníamos estos PLC. Los teníamos para poder hacer la experiencia. ¿Qué les puedo decir? Bueno, y en definitiva, ¿cierto? Algunas de las instrucciones que nosotros vamos a ocupar, que en realidad podemos tener un montón, ¿cierto? Más de 100 podríamos tener incluso las unidades más poderosas, porque ya son, incluso permiten realizar controladores PID, PD, que son ya de un nivel un poquito más avanzado. Tendríamos una Profe, entrada... Sí, dime. ¿no tendría que ver con la nueva tecnología que están practicando en las minas? Por ejemplo, llevan maquinaria desde fuera, las minas, las controlan desde... Claro, como hacen, por ejemplo, en Andina. En Andina hace tiempo, hace muchos, muchos años que se controlan a distancia incluso, porque así se ahorran al tener a los trabajadores adentro. Entonces, ante cualquier accidente, la maquinaria siempre se puede reemplazar. Obviamente las vidas de las personas no. Y eso también afecta bastante. Así que, como pueden ver, todo eso se puede realizar. Aunque yo diría que en este caso no trabajan de forma automática, siempre hay operadores, ¿ya? Pero se podría realizar sin mayor inconveniente. El tema es que por seguridad como que se trata de que haya una persona al menos siempre. A pesar que después va a venir haciendo todo sobre la máquina, ¿no? Aquí tenemos algunas instrucciones que vamos a revisar nosotros en detalle. Yo creo que ya el día jueves, pero ahora vamos a pasar a la siguiente. ¿Ven? Vamos a pasar a el siguiente apunte. Déjame ver por acá. No sé qué hora es. De hecho, ¿qué hora es? Son las 15:13. 15:13. Sí, alcanzamos a ver un poco más de detalle. Vamos a ver ahora lo siguiente. Miren. Les voy a mostrar cómo trabaja la memoria. Eso lo tengo acá. Este es el apunte 8. Está publicado en la unidad 2 del aula, ¿ya? Aquí la verdad es que hay un montón de información. Yo no me voy a detener en cada uno de los detalles porque siento que hay algunos que son un poquito tediosos, ¿ya? Específicamente respecto a las unidades de entrada y salida y los tipos de periféricos. ¿Cuáles son los puntos que me parecen más relevantes a mí y que son precisamente los que vamos a revisar? Los relativos a la memoria, ¿ya? Porque la memoria, cómo opera, es lo que nos va a ayudar mucho al programar. Créanme que de verdad que es relevante. Además, es información que ustedes pueden revisar si así les parece, ¿ya? Aquí hay información, como les digo, de las secciones de entrada y salida, los slots, los tipos de módulos. Fíjense bien que la numeración que aparece acá es un estándar que se utiliza siempre. Que el módulo 0 va a ser el del procesador, la fuente no tiene un número, ¿ya?
Y los demás módulos se enumeran 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia adelante, obviamente, dependiendo de cuántos slots de conexión tiene nuestro PLC, en este caso modular. Acá tenemos dos dispositivos, tenemos dos PLC. Ustedes pueden ver que este PLC de acá tiene su fuente de poder, tiene un módulo de entradas, tiene un módulo de salidas, pero no tiene procesador, ¿cierto? Sin embargo, sí tiene un módulo de comunicación, que estaría, en este caso, conectado, puede ser de cualquier manera, ¿cierto? Puede ser también, por ejemplo, en una red de computadores, podría ser también fibra óptica, cualquier línea que nos permita comunicar información, podríamos utilizar acá. Podría ser hasta un radio láser, no sé si será lo más conveniente para el caso, pero se podría realizar. ¿Dónde podríamos tener algo así? Quizás si tenemos una planta que, digamos que todo está distribuido en unas cuantas decenas de kilómetros, que no es algo poco real. Donde tengamos, supongamos, una sala de control en un lugar determinado, 5 kilómetros más allá tengamos una máquina que, no sé, que hace chancado, por ejemplo, tenemos otra máquina más en otros 3 kilómetros por allá, ¿se fijan? Un poquito más distribuido. Entonces nosotros no vamos a poner un PLC para cada uno de los casos, sino que simplemente ponemos, por ejemplo, uno de estos dispositivos de entrada y salida remoto, porque lo que queremos es obtener información de ese sistema, controlarlo, ¿cierto? Y comunicarlo, para poder mandar la información, ¿ya? Y aquí estaría el procesador, que sería nuestro PLC local, por decirlo así. Tenemos unas entradas que sería un stop y un start, son pulsadores simplemente. Tenemos también una salida que está directamente conectada a nuestro PLC, que sería un motor, y esta línea de comunicación. Y fíjense que acá tenemos una válvula. De hecho, me parece que este es sí es una válvula on-off. Y aquí tenemos un sensor. ¿Qué se busca ahí? Por lo que puedo ver, lo más probable es que se busque llenar estos contenedores. Y ese sensor lo que va a indicar es que una vez que el material llegó hasta ese nivel, debería en este caso cerrarse la válvula, ¿cierto? Porque es una válvula de control on-off, quiere decir que solamente se abre y se cierra. No es una válvula que se puede regular, por ejemplo, una apertura de 20%, 15%, 30%, lo cual sí se realiza, por ejemplo, con muchas válvulas de control. Y que tienen diversos tipos de operaciones, algunas que es con membrana, otras que son directamente como que una pieza que va rotando. ¿Ya? Ahora, en este momento no me acuerdo el nombre técnico, pero más o menos hay diferentes tipos de válvulas. Vamos a ver algunas válvulas para que ustedes se hagan una idea, ¿ya? Valorant. Válvulas de control industrial. Busquemos alguna. Porque una de esas estoy hablando de algo que ustedes no se lo imaginan. Y esas son neumáticas. Quiero válvulas de control industriales. Veamos imágenes. Ah, aquí tenemos imágenes. Miren qué bien. Qué bien, qué bien. Ya, esta válvula vamos a ver primero. Está acá. Fíjense que aquí tenemos una. Esta válvula, el dispositivo mecánico, por decirlo así, que interrumpe el flujo, está acá. Y esto que está acá arriba es el actuador. ¿Qué es el actuador? El actuador probablemente por la configuración que tiene es neumático. ¿Ya? Y aquí estaría el dispositivo de control donde iría conectado, por ejemplo, a las líneas que le dicen abre 10%, abre 15%. Y esa información que va a llegar no va a ser, obviamente, probablemente ceros y unos, sino que va a ser una señal alterna, va a ser una señal de corriente, por ejemplo, de 4 a 20 mA. Si te llegan 4 mA, cerrado. Si llegan 20 mA, abierto, completamente. Si llegan 8, se abre, por ejemplo, un 25%. Así es como se trabaja. ¿Ya? ¿Por qué corriente? Porque la corriente se ve menos afectada por el ruido eléctrico, a diferencia de lo que sería con el voltaje, que el voltaje fácilmente se nos puede inducir alguna corriente en el camino, ¿ya? Y elevar nuestro nivel de tensión. Aquí, eso que ustedes ven ahí, por ejemplo, por dentro de esta manera. Ah, esta imagen está perfecta, debería ponerla yo en un apunte, en realidad, ¿cierto? Miren, justamente ahí. Así es como operan. Este vástago va a subir o bajar, haciendo que esta pieza que está acá, que se llama el obturador, va a permitir, perdón, que circule el flujo a través de A hasta este punto. ¿Se fijan? Ahí está cerrada, no circula nada, se quedó ahí nomás. Si esto sube, va a permitir que circule y se va a ir para allá. Y obviamente tiene bastantes piezas aquí para poder montarla y todo. ¿Ya? Y hay diversas configuraciones. Miren qué bien. Y esta parece ser que tiene dos entradas. De hecho, sí, esta parece ser que tiene dos entradas. Las más comunes tienen solamente una entrada y una salida. ¿Ya? Y son direccionales en ese sentido. Ya no funcionan de ambas maneras. Esta parece ser que te deja pasar flujo de A y flujo de B, que se combina y pasa hacia allá.
Muy buena pregunta, Francisco. Cuando me refiero al ruido, si hago referencia a ciertos agentes o variables externos no controlables que afectan las operaciones. De hecho, sí, esa es una buena definición, pero yo principalmente me refiero al ruido eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, ya que estamos acá, supongamos que tenemos una tensión y controláramos algún elemento de esta forma. Así, con unos y ceros. O con un valor de tensión. Supongamos que le ponemos un valor de tensión. Vamos a hacer como una válvula de control. Esto es tensión, esto es tiempo. Vamos a tener un límite superior de 5, un límite inferior de 0. Si yo le mando, por ejemplo, 0 volt, quiere decir que la válvula esté cerrada. Si le mando, por ejemplo, supongamos, esto vamos a suponer que son 2, quiere decir que se abra un poquito más la válvula. Si yo le mando 5, quiero que se abra completa la válvula. Y ahí esto obviamente no tiene por qué ser así en escalones. Podría ser una señal como yo quisiera. Esto podría ser controlado automáticamente, no lo va a hacer un humano que esté ajustando cada vez. Si yo con un sistema de control en base, por ejemplo, a alguna propiedad, a la presión que tengamos, al flujo que tengamos, lo va a regular. ¿Ya? Y eso es finalmente una señal de tensión. ¿Qué sería el ruido eléctrico? El ruido eléctrico sería algo que se va a presentar así. Una señal que se va a inducir en las líneas, debido a que no estén bien selladas o que tengamos, por ejemplo, líneas de alta tensión muy cerca o motores trabajando. ¿Eso qué genera? Nos va a producir que la válvula no esté funcionando correctamente, porque incluso en situaciones en que debería estar cerrada se va a estar abriendo. Y esto va a hacer que el actuador de la válvula esté operando mucho más de lo que debería operar. ¿Se fijan que tenemos una sobreregulación acá? En vez, por ejemplo, de ya, abrir 20% y que se quede así un tiempo determinado, después abrir un 40%, después bajar un 30%, la válvula está todo el tiempo ajustándose. Y esa sobreregulación va a generar finalmente que se pueda dañar el actuador. Se va a dañar la parte mecánica que permite cerrar la válvula. Y eso obviamente es totalmente indeseado. Nosotros no queremos eso. Queremos que se regule de una manera continua y que esto funcione todo el tiempo sin problemas. ¿Ya? Ese es el ruido eléctrico. Finalmente es una señal que se superpone. Parecido, por ejemplo, a lo que sucede, guardando las proporciones, cuando tenemos esas radios antiguas, que se les mete de repente una señal diferente, o a las radios incluso. A la radio les pasa eso que uno está tratando de sintonizar, por ejemplo, una señal y se le empieza como a cruzar otra. A pesar que eso es interferencia, pero es una idea similar. ¿Responde eso a tu pregunta, Francisco? Sí, profe, muchas gracias. Ya, muy bien. Que yo lo relacionaba con experimentos físicos, por ejemplo, para evitar el ruido, se trabaja con aceleradores de partículas bajo tierra a altas profundidades. Claro, es la misma idea. Porque, por ejemplo, si yo tengo un dispositivo electrónico, que supongamos que es un PLC, tengo sensores cerca, tengo actuadores y tengo, por ejemplo, un motor gigante, porque son motores muy grandes, trabajando al lado, él va a afectar también a la operación de los demás. ¿Ya? Incluso si ustedes por ahí de repente hacen grabación de sonido, en determinadas condiciones se nos puede inducir algunas señales que hace que se genere ruido. Y uno dice, no veo de dónde, pero a veces son ruidos de otro tipo. Ya, y aquí tenemos justamente esa imagen. Está perfecta. ¿Cuáles son otras válvulas? Esta es una válvula bien simple, una válvula manual. Seguramente tiene un vástago con una pieza que llega finalmente al asiento y en medida que nosotros las presionamos, cierra. Es como las válvulas que tenemos nosotros para controlar el flujo de líquido. En realidad, la llave por ejemplo, del agua, en la cocina, en el baño, funcionan así. Aquí adentro ustedes lo pueden ver. Esta tiene un nombre también, no me acuerdo, de bola se llama esta. ¿Por qué? Porque es como una esfera que si nos, por ejemplo, se rota en un sentido, queda totalmente bloqueada el paso de flujo. En otro sentido, deja que pase. ¿Se fijan? Esa bola que se ve dentro. Estas son bastante comunes, la verdad. Pero yo diría que más bien para líquidos probablemente se ocupa. Para otros tipos de elementos no funciona muy bien. Y tenemos también llave de cuchilla. Vamos a buscar una llave de cuchilla. Ahí está la de bola, precisamente, miren. ¿Se fijan? Ahí se muestra que cuando está en esa posición, miren qué buena imagen. Qué buena imagen. Esta es manual, podría ser totalmente automática, si es que el actuador fuera, en este caso, por ejemplo, este tipo. Miren qué bien. Con eso se entiende, ¿no? Le voy a mandar una pregunta. ¿Se entiende la operación de esa válvula? A pesar que obviamente no es como un tema específico del curso, pero nos da la idea de que es un actuador. Y así nosotros, por ejemplo, el PLC, podríamos ver que controlaría el flujo de algún líquido. Me gustó esa imagen. No era pensar que me la voy a robar. Ya, vamos a dejarla ahí. Ya. Entonces, acá se menciona también que los módulos de entrada y salida pueden ser discretos o pueden ser análogos.
Que sean discretos implica que solamente van a ejecutar, en este caso, salidas, para el caso de las salidas, obviamente, que van a estar encendidos o apagados, como luces, por ejemplo, o la activación o desactivación de algún elemento. Pero lo más común actualmente es que se trabaje con salidas analógicas. Por ejemplo, le vamos a aplicar una determinada corriente o tensión a un calentador de un motor, perdón, de un horno, ¿cierto? Para así poder llevar la temperatura a un valor determinado. Aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, algunos módulos. Ahí están los puntos de conexión. Acá en la imagen no se ve tanto, pero están ahí. Son como diferentes tornillos, los cuales uno tiene los bornes, conecta y aprieta simplemente. Y acá está indicado con algunas luces si que hay energía o no. También nos sirve bastante para poder identificar si está operando bien. Aquí estarían los módulos, ¿cierto? Tenemos diferentes elementos. Acá tenemos arriba las salidas y acá abajo tenemos las entradas. ¿Cuáles son algunas salidas discretas? Luces de indicación, columnas de señalización, algunos relés que simplemente abren o cierran, ¿cierto? Acá tenemos algunas entradas discretas que son los switches o sensores de proximidad. Un límite de... También le llaman en español, aunque suene chistoso, como final de carrera, le dicen. Final de carrera. Porque se entiende que es como que una pieza móvil llega al final de la posición que tiene que alcanzar, lo mueve, lo desplaza simplemente, mecánicamente, y él se cierra. Y nosotros detectamos, esa pieza llegó hasta esa posición. Así que tenemos que tener motor, por ejemplo. Y bastantes más, ¿ya? ¿Qué hay por acá? Esto es una termocupla. Es un sensor de temperatura que se basa simplemente en un tema químico, diría. Sí, creo que químico en realidad se puede decir. Físico-químico, lo vamos a dejar un poquito más amplio. Donde si tenemos dos metales diferentes, en este caso, por ejemplo, hierro y constantán, los unimos. Esta unión que está acá, si la temperatura cambia, va a cambiar el voltaje que va a aparecer acá. Ese voltaje aparece. Aparece ahí simplemente. No le tenemos que poner ninguna fuente externa. Si, por ejemplo, hay 750 grados Celsius, van a aparecer 42,2 milivolts. Si, por ejemplo, son 700, va a aparecer otra tensión ahí. Y estos datos están tabulados y están guardados, obviamente, en la memoria de los PLC, de forma tal que podemos conectarle varias termocuplas y eso nos sirve para identificar la temperatura. Otro sensor que se utiliza son las RTD, que son resistores que su resistencia cambia con la temperatura. De forma tal que, si por ejemplo estamos a 0 grados, un tipo de estos elementos va a tener 100 ohms. Si que la temperatura baja, va a tener, por ejemplo, 99. Si sube, va a tener, por ejemplo, no sé, 103. Y todo eso, como les digo, está tabulado y se puede encontrar sin ningún problema. Aquí tenemos una PT100. PT100 de 3 hilos, tabla. Wow, ahí está toda la tabla. Ya, ahí está, por ejemplo. Aquí tenemos una RTD. Así se puede ver, esta es una de 3 hilos. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, para los 0 grados tenemos 100 ohms. Y así va modificándose. Eso por si acaso, acá están los 0 grados, acá está el 1, 2, ¿cierto? Hasta llegar acá al 9, acá está el 10 grados. Aquí tendríamos, por ejemplo, el 1, 2, 3, no, perdón, 50, 51, 52, 53, 54, 55 tendríamos acá. 55 grados tendría una resistencia de 121,32. Y son bastante precisas. Y se usan bastante, la verdad, en contextos industriales, en todos lados, termocuplas y RTD. ¿Por qué no se ocupan siempre simplemente las RTD? Porque en realidad las termocuplas tienen rangos de operación más grandes. Entonces, por ejemplo, para hornos por ejemplo, de fundición de acero y otros sistemas, se utilizan. Y si de plano ya queremos medir temperaturas increíblemente altas, tan altas que el sensor de temperatura que nosotros queremos poner se fundiría, se ocupan otros sistemas que se basan más como en la óptica, donde por medio de algunos dispositivos, ópticamente se identifica la temperatura. Eso obviamente ya no tiene mucho que ver con el contexto que nosotros estamos viendo, pero por si acaso a uno le llama la atención. Acá tenemos, ¿cierto?, un sensor que está midiendo en este caso la altura del líquido, un sensor en este caso ultrasónico, si no me equivoco, que emite una onda de sonido acá, y que este sonido al rebotar detecta cuánto tardó, y así puede medir la distancia que hay. ¿Ya? Y esa información la va a transmitir por medio de una señal analógica. Va a ser, por ejemplo, una señal de tensión o de corriente, donde lo más común es que sea una señal de corriente. Eso va a llegar al módulo de entrada analógico, se va a ir directamente al procesador, y en realidad lo que va a pasar es que se va a ir a la memoria, ¿cierto?
y de la memoria el procesador va a leer esa información, va a ejecutar el programa y si las condiciones se cumplen, va a, por ejemplo, activar algo. En este caso es un indicador, simplemente lo que tiene acá, un indicador de nivel que va a decirnos, el nivel está, por ejemplo, no sé, en 5 metros. ¿Ya? Podría ser también la apertura de una válvula, para así poder controlar el nivel, si es que fuera un líquido, supongamos. Como pueden ver, hay muchos detalles. Aquí tenemos lo mismo. De hecho, está repetida, ¿no? Está repetida, me parece. Ya. Y hay muchos detalles más que no voy a entrar en detalle. Así que, si alguien quiere leer un poquito más acerca de los módulos, lo puede hacer. Esto obviamente no se va a evaluar directamente. Aparece la capacitancia, impedancia de entrada, resolución, protecciones, rechazo al modo común y un montón de detalles técnicos, ¿ya? ¿Dónde vamos a entrar nosotros? En la memoria. Acá, llegamos a la unidad de procesamiento central. Como pueden ver, hay mucha información, así que acá tenemos la fuente de alimentación, este es el módulo del procesador, ¿cierto? Tenemos el CPU, tenemos la memoria, una interfase de comunicación, acá están los dispositivos de entrada y salida discretos, dispositivos de entrada y salidas analógicos, ¿cierto? Los cuales se pueden regular, digamos, de 0 a 100%, ¿cierto? Y la memoria, finalmente. La memoria es el elemento del CPU que guarda la información, los programas, ¿cierto? Y los datos. Los datos son almacenados en la memoria a través de un proceso llamado escritura. Y los datos son recuperados por medio de la lectura. ¿Ya? Nosotros leemos la memoria, obtenemos la información, ¿cierto?, de lo que está pasando, y la escribimos, donde modificamos el estado, en este caso, de la memoria. Los elementos individuales de memoria son los bits, ¿cierto? Cada uno de ellos es un bit, un dígito binario, como nosotros hemos visto en el curso. La capacidad de memoria se expresa en incrementos de 1000 o de K, ¿cierto? Donde un K serían 1024 bytes de almacenamiento. ¿Ya? Un byte sería simplemente 8 bits. El almacenamiento se realiza como ceros y unos, y vemos que son organizados en palabras de 16 bits, como se aprecia en la figura. A pesar que en realidad podríamos tener algunos sistemas que trabajan con 32 bits, pero supongamos que lo más común sería esto, una palabra de 16 bits. ¿Ya? Y lo que ustedes están viendo acá es precisamente lo que nos va a servir a nosotros para poder programar. Ya en la clase siguiente, sí. Déjenme chequear la hora que la tengo medio mal configurada. Ya, nos quedan 9 minutos. Entonces, quiero que ustedes piensen la memoria como si fueran matrices, simplemente. Piénsenlo como matrices que van a tener una fila y una columna. ¿Qué vamos a tener, por ejemplo, acá? Vamos a tener todo lo que sucede con nuestras entradas. Fíjense bien que tenemos un módulo de entradas, donde este elemento que aparece acá cerrado, vamos a suponer que tiene conectada una fuente de alimentación, que por tanto va a hacer que aparezca o aparezcan 5 volts acá. Si aparecen 5 volts, eso se va a interpretar entonces como un 1 lógico. Y fíjense lo que hace el procesador. Guarda precisamente en la posición que le corresponde un 1. Eso es lo que hace. Y para este caso, este elemento que está acá, que sería una especie de interruptor que está abierto, si él tiene una fuente acá, obviamente no va a llegar corriente ahí, ¿cierto? Como no llega corriente, eso se va a interpretar como 0 volt. Y por tanto, el procesador lo que va a hacer es guardar en la posición de memoria asociada a esa entrada un 0. Eso es lo que va a hacer. Y esto no es, por ejemplo, antojadizo el que hayamos elegido justamente esa primera fila. Lo que sucede es que los módulos están también asociados con cada una de las filas que tenemos acá. Como tenemos un solo módulo, la información de él se está guardando precisamente en esta primera fila. Si tuviéramos otro módulo de entradas, por ejemplo, se guardaría acá. Si tuviéramos otro, se guardaría acá y así en realidad tendríamos todas esas filas disponibles en la memoria. Y como pueden ver, cada uno de estos canales que tenemos acá está asociado específicamente a una de las columnas que tenemos. No sé si están ordenados, vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No están tan ordenados. ¿Ya? Pero en principio se corresponden de esa forma, ¿ya? De una manera similar, tenemos también lo que se llama la tabla de datos de imágenes de salidas, ¿ya? O la tabla de imágenes de salidas, que podríamos decir. Que va a ser lo mismo, pero relacionado a las salidas, donde vemos que si es que una salida debe estar apagada, porque el programa indica eso, en base a las condiciones que tenemos de entrada, lo que hace el CPU es que guarda un 0 en la posición de memoria asociada a él. Entonces pone un 0 ahí. ¿Se fijan? Y eso implica que no se energiza o no se cierra el contacto. Repito, si hay un 0 en la posición de memoria asociada a una salida, eso significa que está cerrado el contacto asociado o de plano no hay corriente, si es que fuera, en este caso, una salida alimentada. ¿Ya? Si es que por el contrario se pone un 1, eso significa que se va a cerrar el contacto o que se va a alimentar esa salida, dependiendo del tipo que sea. ¿Ya? Entonces esa relación directa que hay entre el estado de las salidas
y lo que está guardado en la memoria es la que nos permite saber si es que está activado o no. Y finalmente, activarla o no. Vamos a entrar en detalle con el tipo de memoria porque eso en realidad es más técnico, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver es un ejemplo donde vamos a analizar un poco lo que sucede acá. Porque yo sé que al principio puede sonar un poco como medio extraño, ¿ya? Pero lo vamos a simplificar. Vamos a ver un ejemplo breve sobre eso, para que así quede un poquito más claro, ¿ya? Supongamos que tenemos nuestro PLC. PLC, lo vamos a dibujar así nomás. PLC. Vamos a asumir que tenemos acá nuestra tabla de datos de entrada. Le vamos a poner acá 1. Le vamos a poner ahí. Acá vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lo vamos a simplificar. Solamente esa cantidad. Vamos a poner ahí para que sean 8 en realidad. Y vamos a tener una tabla asociada a las salidas, miren. Así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Y ahora, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener simplemente una fila. Véanlo como si fuera una matriz, en este caso de una sola fila, ¿cierto? Podríamos representar otras también. Ahí. Ahí. ¿Qué opinan del pan amasado? ¿Les gusta? Es lo mejor, profe. Es ¿Sí? más, si he hecho por uno mismo. Sí, sí, es bueno. En determinados contextos, como que yo encuentro mejor. Hay veces que no tanto, porque lo encuentro como muy, no sé. Pero sí, es bueno, sí. Ya. Miren lo que voy a hacer acá. Acá vamos a tener dos módulos. Vamos a tener, supongamos, un módulo. Voy a dejarlo un poquito mejor. Ya. Un módulo de entradas. Un módulo de salidas. Me da risa porque escuché alguien preguntándole a alguien, ¿quiere pan? Ya. Miren acá. Vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a asumir que está bien dibujado y nos quedó hasta ahí. Y acá vamos a tener lo mismo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Para qué nos sirve esto? Esto por si acaso son módulos de entrada y módulos de salida. El módulo de entrada es el módulo azul. Nosotros podemos tener acá una fuente. Vamos a poner una fuente de 5 volts. Fuente de 5 volts. 5 volts ahí. Ahí. Y vamos a tener los siguientes pulsadores, miren. Ahí. Vamos a tener acá también esto. Ahí. Ya. Esto va a estar conectado al canal 0. Y este va a estar conectado al canal 4. 4 por si acaso, ya a pesar que parece que está más conectado al otro, ¿ya? Ahí. La salida la vamos a dejar pendiente para la siguiente clase, ¿ya? Pero ahora vamos a ver qué pasa con las entradas. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué dato lógico va a aparecer acá? ¿Un 0 o un 1? Pan batido marraqueta. Pan francés, ¿o no? La verdad es que yo compro ¿Un batido. 1? Un 0 o un 1, ahí. Esto está abierto, ¿cierto? Si yo lo presiono, miren, si yo hago esto, se mueve, se mueve completo. Viene ahí. Ya, si yo, por ejemplo, lo presiono, ahí efectivamente se conecta esas dos líneas, ¿cierto? Y aparece un 1. Pero si no, lo que sucede es que simplemente está abierto. Y aquí habría un 0 lógico. Aquí, como ustedes pueden ver, si hay circulación de corriente, así que va a llegar en este caso el 1. Se va a manifestar ahí. Si esto lo tenemos así, lo que va a suceder es lo siguiente, que el PC va a leer la información de las memorias, perdón, de nuestras entradas, y lo va a guardar de memoria. Va a poner la posición 0, va a poner un 0. Vamos a asumir que al principio todo es 0, de hecho, ¿cierto? Todo es 0 en principio. Porque asumimos que él no ha leído nada todavía. Leyó en este caso que había un 0 en la posición en el canal 0, así que lo va a poner ahí. 0. Pero ahora encontró en el canal 4, encontró un 1, así que va a borrar ese 0 y va a poner un 1. Y ahí tenemos la información de lo que está pasando en las entradas. Después el PLC va a ejecutar su programa y va a preguntarse a sí mismo, ¿qué dato tengo en esta posición, por ejemplo? Y en base a eso va a evaluarse verdadero o falso una condición. ¿Ya? Si yo voy y cierro ahora, fíjense bien. Voy a cerrar ahí. ¿Qué sucede ahora?
Ahora que cerré, ya no va a llegar un 0, sino que va a haber un 1 lógico. Recuerden que el hecho de que llegue un 1 lógico significa simplemente que se presentan los 5 volt. Eso va a ser para nosotros. Se presentaron los 5 volt, por tanto, cuando el PLC lea la información de la memoria, va a decir, ah, no, ahora tenemos 5 volt ahí, así que voy a guardar un 1 ahí. Y lo va a decir de esa forma. ¿Se fijan? Eso es lo que va a estar en memoria. Obviamente bien simplificado porque si yo tuviera otro módulo más, pensemos que este es el módulo 1. Este es un módulo de entradas, input, ¿cierto? Vamos a ponerle acá, input. ¿Qué módulo es? Módulo 1. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos, ¿cierto?, los diferentes canales que ustedes pueden ver ahí. ¿Ya? Y este sería el módulo de outputs. Ya, de todas maneras, la clase siguiente vamos a entrar en más detalle y vamos a empezar a programar ya de forma bien simple, pero para que así lo vayamos conectando. Así que nos vemos el próximo jueves, no falten, porque será el primer día de programación en PLC. Un día bastante importante. Ya, así que nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe, nos vemos, cuídese. Igualmente que estén